Hola, en este video vamos a hablar de la miología y el tema que vamos a ver van a ser cuáles son las partes móviles y fijas en donde se ancla un músculo. Luego vamos a dar cierta nomenclatura, técnicamente hablando, que quiere decir cuál es la forma o las formas en cómo se les va dándoles nombres propios a los músculos. ¿Ya? Vamos a ver varias categorías de cómo nombrar los músculos. Luego de eso vamos a revisar dónde se pueden anclar los músculos o insertar técnicamente hablando y vamos a revisar las ayudas técnicas que tienen estos elementos móviles, la musculatura estriada en este caso móvil, consciente, qué ayudas tienen, así como las ayudas técnicas de las articulaciones para facilitar su movilidad y para disminuir las posibilidades de que se lesionen por el uso constante o el movimiento constante. Acá lo que tiene que ver con los puntos en donde se ancla un músculo, generalmente se usan dos conceptos, uno que tiene que ver con el origen y el otro es la inserción. Pongamos el ejemplo, por ejemplo, del bíceps, que tiene dos puntos en donde se ancla en la región del hombro y un punto en donde se ancla en la región del antebrazo anterior. ¿Ya? Se dice que sus orígenes son de tipo cefálicos porque ese anclaje es el que generalmente se mueve menos cuando él se contrae. Y la inserción generalmente se clasifica como el punto más caudal porque ese es el sector en donde generalmente el músculo se desplaza con mayor facilidad. Me explico. ¿Por qué ponemos el ejemplo del bíceps, que es el músculo que produce la flexión de codo? ¿Qué quiere decir la flexión de codo? Que aproxima el antebrazo a la región del brazo. Se dice que el origen es el cefálico y la inserción es la caudal, porque generalmente la inserción más baja es la que se mueve o se acerca a la inserción más alta. Puede invertirse ese orden de que el origen es más alto y la inserción es más baja, si es que uno aproximara el origen a la inserción, o la parte más alta a la parte más baja, que ocurre cuando uno realiza este desplazamiento. Pero como por utilidad o por que sea más funcional, generalmente es el antebrazo que se acerca al brazo porque así acercamos cosas a nuestro cuerpo, a nuestra cavidad oral, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los orígenes generalmente son los puntos que menos se mueven y la inserción es el punto que generalmente se desplaza para eh, mover un segmento del cuerpo. El origen, punto menos móvil, la inserción, el punto más móvil. Ahora vamos a pasar a cómo se pueden nombrar los músculos, que tiene que ver con la nomenclatura. Una forma de nombrar los músculos es dependiendo de cuántos puntos de origen tienen o puntos de anclaje inicial tienen. Como en el caso del bíceps se denomina así porque tiene dos cabezas que se originan en lugares diferentes. ¿Ya? Otro ejemplo es el tríceps, el músculo de la región tricipital o brazo posterior, que se origina en tres puntos diferentes, pero tiene una sola inserción final. Por lo tanto, es un músculo que empieza en tres lugares diferentes, pero termina en un solo punto para que los tres vientres o trozos de carne, comúnmente hablando, se muevan de manera sincronizada y no sean tres músculos separados. Acá están los dos orígenes del bíceps. Después, en la región del vientre muscular, unen sus vientres para terminar como un solo tendón de inserción. Esta es la región tricipital, acá hay un origen, otro origen, un tercer origen, pero unen sus vientres y tendones para insertarse en un punto en común. En la región cuadricipital, lo mismo. El cuádriceps se denomina así porque tiene cuatro puntos de orígenes diferentes en la parte cefálica. Por lo tanto, son cuatro vientres, cuatro trozos de carne que se unen en su parte central, unen sus tendones, pasan el tendón por encima y los costados de la patela para terminar insertándose en la tibia. Hay otra forma de nombrar a los músculos que tiene que ver con si se parecen a una figura geométrica. Por eso el trapecio, el músculo del cuello posterior y dorso se denomina así,
Hay músculos que se denominan cuadrados, hay músculos que se denominan romboides. Estos músculos que se encuentran entre la columna torácica y el borde medial de la escápula se denominan romboides. Hay otros que se denominan redondos, piramidales, según su forma. Hay otros músculos que se denominan según lo que hacen. Me explico. En el antebrazo hay varios músculos. La región se denomina como flexora de manos y dedos y extensora de manos y dedos. Pero los músculos tienen nombres propios. Hay músculos que se denominan, por ejemplo, elevador del párpado superior. El nombre dice qué es lo que hace. Hay músculos depresores del labio inferior. Eso es lo que hacen. Hay músculos flexores, hay músculos extensores, hay músculos pronadores, que es un movimiento propio del antebrazo de giro. Otros que se denominan supinadores, que es el movimiento de giro contrario del antebrazo. Movimientos o músculos que se denominan abductores, músculos que separan segmentos en el espacio o que los lateralizan. Y músculos aductores, por ejemplo, los que están en la región de muslo medial, que aproximan el segmento hacia la línea media o lo juntan. ¿Ya? Así se pueden nombrar los músculos. Se pueden nombrar por el sector en donde se ubican. El músculo que se encuentra en esta región se denomina occipital. El músculo que se encuentra en la región frontal se denomina así. ¿Ya? Los músculos que se encuentran en la región glútea, que son 3 pares de músculos, glúteo máximo, medio y mínimo, que tienen ese segundo nombre por el tamaño y su comparación entre los tamaños, están en esa región. Los músculos abdominales, que son de 4 tipos, todos tienen el primer nombre como recto abdominal, transverso abdominal, ¿ya? Los músculos que se encuentran en la región ventral de la pierna, la región tibial, hay uno que se denomina tibial anterior, tibial posterior, músculos que se encuentran en la planta, el plantar largo, plantar corto. También se pueden denominar según la dirección de las fibras musculares, ¿ya? En la región abdominal, si los músculos, las fibras de los músculos descienden de manera oblicua, se denominan como oblicuo. Si está en la parte superficial, oblicuo externo. Si está en un plano más profundo, oblicuo interno. Se denominan como rectos abdominales si las fibras musculares descienden de cefálico a caudal. Se denomina transverso abdominal si las fibras musculares van siguiendo el plano transversal o horizontal. Y hay otros músculos que son circulares, así como los músculos que rodean el párpado superior e inferior, así como los músculos que rodean los labios, se denominan esfínteres, que son anillos de músculos para hacer presión. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen estos al final? Por ejemplo, aproximan los dos extremos, como ocurre en los párpados, como ocurre en los labios. Es presión. También hay otro esfínter que se denomina esfínter anal externo, que es un músculo en forma de anillo que contiene el excremento para evitar que salga de manera voluntaria, ¿ya? Previo a la salida del sistema digestivo, que es el ano. Hay lugares de inserción o anclaje de los músculos. Sabemos que los músculos se agarran de huesos y desplazan un segmento. Si el músculo se agarra de un elemento articular, desplaza esa articulación. Pero hay otras formas de sujetarse. Por ejemplo, este es un globo ocular y estos son músculos estriados o voluntarios que mueven el globo ocular. Así nosotros podemos observar en la dirección que nosotros queremos. Los músculos se pueden agarrar, por ejemplo, en la cara. Un origen es en los huesos de cara y el otro, la inserción, es en la piel en su plano profundo. Es así como los músculos de la expresión pueden mover la piel y así generar expresiones. Entonces no es exclusivo que el anclaje en los huesos. Los músculos voluntarios pueden anclarse en vísceras, como en el caso del ojo, o en piel incluso, como en el caso de los músculos de la expresión. Ahora las ayudas técnicas, así como las articulaciones, sirven para envolver, proteger y prevenir lesiones por el uso constante o el movimiento constante de los músculos. Hay 3 tipos de ayudas técnicas. Una son las fascias, otros los retináculos y otras las vainas sinoviales. Las fascias son la envoltura blanquecina
fibrosa, rígida, poco extensible, que cubre a grupos musculares o a músculos para separarlos de otros y para que se muevan de manera sincronizadas como grupos musculares. Me explico. Hay una de estas hojas blancas cubriendo los músculos del antebrazo anterior, porque ellos en general o flectan manos o flectan dedos. Por lo tanto están envueltos por una de estas capas protectoras. Pero en el antebrazo posterior, que se denomina extensora de manos y dedos, hay otra fascia, otra hoja blanquecina que los cubre y los separa de la parte ventral para que ellos hagan el movimiento contrario. Entonces, la fascia es una envoltura que cubre grupos musculares para que se muevan de manera sincronizada los que hacen cosas parecidas y para separarlos de otros que hacen cosas diferentes. Los retináculos, que son bandas fibrosas, por ejemplo, los retináculos son como una muñequera natural, como una tobillera natural, que son bandas fibrosas que cubren grupos de tendones para protegerlos, para mantenerlos en su lugar y evitar que salgan de su puesto por el movimiento constante. ¿Ya? Por eso les digo que son muñequeras, rodilleras, tobilleras naturales. Esta es la banda fibrosa, esta es la banda fibrosa, y acá están los tendones extensores de manos y dedos. Esta banda los cubre para mantenerlos en su lugar y que no se salgan ni vayan rozando entre ellos para evitar que se desgasten. Lo mismo ocurre en el tobillo con los tendones que flectan el pie o extienden los dedos, los protege, los mantiene en su lugar de manera ordenada. Y lo tercero son estas pequeñas vainas que están pintadas de color azulado, estas pequeñas vainas que están de color azulado, que se denominan vainas sinoviales. Así como en las articulaciones, la membrana sinovial es la capa interna que produce líquido sinovial, ese líquido aceitoso para lubricar las articulaciones y evitar que se desgasten por roce. Las vainas sinoviales son envolturas que protegen los tendones para protegerlos, valga la redundancia, y cuando el tendón roza con las paredes internas de esta vaina, produce líquido sinovial para lubricar el tendón y evitar que se lesione por desgaste. ¿Ya? Todos estos tendones deberían estar envueltos por una vaina sinovial, una envoltura que, cuando el tendón se mueve, por la contracción del músculo, se va produciendo ese líquido sinovial para lubricarlo. ¿Dónde podemos ver o saber que esta estructura, envoltura, existe? Cuando se rompe. Cuando nos damos cuenta que un ligamento existe, cuando nos esguinzamos el tobillo, un dedo, y se rompe parcialmente o totalmente. Cuando estas envolturas que producen líquido sinovial y protegen los tendones se rompen, comienzan estos estancamientos de líquido sinovial llamados quistes sinoviales, que no es más que líquido estancado porque la envoltura se tuvo que haber roto por algún golpe o generalmente el uso excesivo de algún segmento. Por ejemplo, gente que digita mucho, gente que manipula muchos elementos artísticos, laborales, etc. Puede que por desgaste estas vainas se rompan y se estanque ese líquido sinovial en ese sector.